Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de salud. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura que permite contar con un monto de dinero en caso de sufrir una enfermedad? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Daniel Artana. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Estamos aquí con la presencia, como siempre, de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y nos acompaña hoy Marcelo Elbaum para repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola. Bien, gracias por estar aquí, gracias Marcelo por estar aquí. Por favor. Arrancamos con todos los temas que tenemos para hoy. Vamos a arrancar hablando sobre la actualidad económica. Y el dólar se ubicó el lunes en su nivel más bajo desde finales de septiembre. Y si bien se recuperó ayer y hoy, acumula en lo que va del año un aumento inferior al 10%, menos de la mitad de la inflación. Esto se está haciendo sentir claramente en el déficit comercial, que entre enero y octubre ya superó los 6.000 millones de dólares, una cifra muy elevada. Y inevitablemente, si estamos hablando de un dólar bajo en términos reales, esto significa que se abaratan, Santi, los bienes extranjeros. Y de hecho, en octubre, las importaciones de bienes de consumo aumentaron un 38% en relación al mismo mes del año pasado. Muchos celulares, mucha tablet, muchos artículos de consumo. Es un problema, porque si lo que se compraran fueran bienes de capital para invertir y producir, quizás sería otra la historia, Ale. Pero como vos bien decís, para ponerlo en números bien claros, la inflación fue en el año cerca del 20%, quizás un poco por encima. El dólar cerca de 10%, es decir, la mitad. Eso en Argentina tiene un solo nombre, que es atraso cambiario, con todas las letras. Cuando la inflación sube muy por encima de lo que sube el dólar se va quedando, se va abaratando, la gente empieza a ver que todo lo demás es caro y que lo que queda barato es el dólar, y eso ya sabemos cómo termina, una enfermedad muy clara y muy constante que ha ocurrido muchas veces en la economía argentina. Y seguramente lo vamos a hablar con Daniel Artana en el último bloque, pero esto es la contracara de una inundación de dólares provenientes de la deuda, que a su vez es la única manera que tiene el gobierno para paliar hoy en día el déficit fiscal. Así que, ¿qué es lo que va a pasar en adelante? Bueno, seguramente vamos a seguir con gradualismo. El gobierno va a ir reduciendo el déficit fiscal mientras que las tasas de interés siguen altas. Por lo menos eso dijo en las últimas horas el presidente del Banco Central. Vamos a tener tasas de interés elevadas hasta por lo menos abril. Y también dijo que el dólar, hay que tenerlo en cuenta, fue una de las peores inversiones para las familias argentinas. Esto también hay que decirlo, porque estos últimos días parte del repunte en el tipo de cambio tiene que ver con que los últimos días del mes, primeros días del mes próximo, ya gente comenzó a cobrar sus salarios, sus haberes y comenzó a comprar dólares, quizás pensando en el turismo, algún gasto que se viene también en esa divisa. Hay opciones mucho más convenientes, seguro, que el dólar en una Argentina con tasas de interés por ahora y por largo tiempo parece por los cielos. Vamos a seguir hablando de estas cuestiones a lo largo del programa, pero ahora vamos a cambiar el foco y vamos a hablar de seguros de salud. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado? Esta cobertura que nos permite contar con una suma de dinero en caso de enfermedad. En especial si uno no cuenta con otro tipo de cobertura de salud o si tiene una cobertura medio floja. Bueno, esta es una opción, es un dinero al que uno accede si se le presentan determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de hacerse un trasplante? Determinadas intervenciones quirúrgicas y determinados tratamientos contra algunas enfermedades. Entonces, en ese momento es que se activa la cobertura. Desde ya, coberturas que difieren según la compañía, según lo que uno pague, y es muy importante consultar entonces, como siempre, esa suma asegurada. Nosotros le vamos a presentar lo que consultamos primero para un hombre de unos 40 años con 2 hijos, ¿sí?, residente en Capital Federal, y los datos que les vamos a dar son de las coberturas más sencillas, en realidad más económicas, siempre
siempre uno tiene más posibilidades por lo general dentro de la misma empresa. Entonces, sin ir más lejos, 120 pesos es el costo mensual de lo que es MedLife, por ejemplo, con 50.000 pesos ante diagnóstico de cáncer, además de lo que sería un trasplante, además de un tratamiento quirúrgico, 20.000, por ejemplo, en intervención quirúrgica. 135 beneficios, Río Uruguay 150, Sancor 190, La Caja 200. Atención, que la suma asegurada, por ejemplo, de La Caja es de 300.000, miren la diferencia entre el diagnóstico de cáncer. SMG 215, Federación 222, 225 MAPFRE, Galeno 260, 265 Previnca. Insisto, muy poca diferencia en el costo mensual, pero es importante atender las diferencias en las coberturas. Si uno va al grupo familiar, se encuentra con que no todas las empresas lo ofrecen. De las consultadas anteriormente, las que les presentamos ahora sí lo tienen y a este valor, lógicamente más alto. Costo mensual para beneficio 390, Río Uruguay 445, 520 Sancor, MAPFRE 550. Más arriba, Federación 555, 690 Mañana, Previnca 695, 712 Galeno. Estará entonces en cada familia hacer la cuenta y ver si esto de repente le representa un aliciente en una situación como tal. Vemos, es un costo realmente accesible y te puede ser de gran ayuda en un momento de mucha necesidad. Vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, donde en las últimas semanas, Marcelo, el furor bursátil parece haber cedido, ¿no? Sí, me parece que en realidad y más que nada hay una pausa. El Merval tuvo una suba muy importante después de las PASO. Que hasta principios de noviembre subió prácticamente 40%. Entonces ahora es como que está terminando el año. Pensemos que este año el Merval subió 50%. Muchos están queriendo cerrar el año. Están disfrutando las ganancias, ¿no? Unas ganancias extraordinarias, ¿no? Pensemos que un 50% anual en pesos, con un 10% de devaluación, estamos hablando de un 40% en dólares. Sí, pensemos que con una tasa de interés en el mundo del 1,5% estás hablando de rendimientos de 25 años. Con lo cual, bueno, encima tenemos el competidor que es la tasa de interés, que como bien decían, está en niveles, las LEVAX en niveles de 30% aproximadamente. Vamos a tener... una colocación prácticamente sin riesgos que en el año más o menos te dio un 15-20% en dólares. Sí, o sea, no existe 10 años, 15 años en cualquier otro país. Y también por ahora es de esperar que si el año que viene podemos llegar a una inflación del 17%, prácticamente estamos hablando en 10% en términos reales, lo cual es más que atractivo. Entonces me parece que la gente está cerrando el año. De todos modos, la baja, pensemos que el Merval está cerrando, hoy cerró en 26.900 puntos, prácticamente sin cambios, y el máximo que había tocado era 28.000, con lo cual estamos, me parece que es un descanso, pero creo que los fundamentos de Argentina por ahora no han cambiado. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir hablando igual de estos temas el viernes cuando nos brindes tus recomendaciones de la semana, pero ahora nos vamos a un corte. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder preguntas sobre la situación de las entidades bancarias con una novedad. ¿Los arbolitos son legales, Santi, ahora? Así es, y mientras vemos en pantalla información de entidades financieras, les cuento que el Banco Central continúa con su política de liberar los mercados financieros. En esta oportunidad lo que hizo fue legalizar los arbolitos. Las casas de cambio que ofrecen en la calle divisas pueden hacerlo ahora legalmente, como suele ocurrir en el microcentro porteño. Muy bien, cambiamos de tema y las elevadas tasas de interés que fijó el Banco Central para intentar doblegar a la inflación vienen despertando el interés de muchos inversores que se están desprendiendo de sus dólares y pasándose a colocaciones en pesos. Esto justamente, como veíamos en el bloque anterior, viene presionando la cotización de la moneda americana que en los últimos días se ubicó en sus valores más bajos en varias semanas. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema.
Café Financiero le preguntó a los ahorristas si vienen participando del furor de los pesos y si creen que esta situación es un buen augurio para la economía argentina. ¿Vienen realizando inversiones en pesos aprovechando las altas tasas que ofrecen hoy? Sí, en hipotecario sí, estoy haciendo créditos en hipotecario, sí. No invierto en lo que es plazo fijo, pero sí. No precisamente en pesos, sino lo que sería o fondos comunes de inversión o en bonos, depende algunos. Hay que aconsejarse con alguien experto. ¿Cree que se va a mantener esta situación o que va a haber un cambio brusco y que de repente se va a disparar? No, acá este país ya no cambia nada. No, yo creo que se va a mantener, de acuerdo a lo que es la política del gobierno, de mantener las tasas altas. Supuestamente va a mantenerse, hasta que más o menos la gente sepa invertir bien y guardar. ¿No le parece que finalmente está llegando la lluvia de dólares que había prometido el gobierno? Sí, nos vamos a llenar de... en la cabeza nos vamos a... Y un poco sí, porque bueno, las promesas se cumplen y se tienen que realizar, la gente tiene que realizarlas, sí también. No sé si lluvia de dólares, yo veo que va a haber bastante inversión. Ya comentamos cuando el Banco Central comenzó a subir la tasa de interés que esto iba a tener un impacto sobre la cotización del dólar, iba a profundizar el atraso cambiario. Es un problema importante para la Argentina de cara a los próximos años. Bueno, vamos a cambiar de tema y justamente en relación a lo sucedido en los mercados de capitales, tuvimos algunas novedades que han venido a Estados Unidos donde se espera cada vez con mayor certeza un aumento de las tasas de interés, ¿no, Marcelo? Exactamente. Ahora en diciembre se reúne nuevamente el Comité de Política Monetaria en Estados Unidos. Se espera que suba 1/4 de punto la tasa, de corto plazo 1,5%. Y hay que estar un poquito también atentos a que suba la tasa de más largo plazo, que eso sí es lo que afecta al financiamiento hacia los países emergentes, en especial, digamos, Argentina, dado que la economía americana está atravesando un periodo, digamos, de prácticamente pleno empleo, el crecimiento se está acelerando, con lo cual podemos tener una suba mayor y eso podría llegar a afectar un poco los flujos hacia los países emergentes. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre el bloque, ahora respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros. Así es, y mientras compartimos esa información en pantalla, más situaciones sobre más compañías de seguro. ¿Por qué? Porque la Superintendencia en los últimos días lanzó apercibimientos, multas y llamados de atención. Toda esa información la puedes chequear en la página de la Superintendencia o donde con nosotros, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista Daniel Artana. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Artana para analizar los principales temas económicos de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Y como hablábamos en el primer bloque, el dólar se ubicó el lunes en su nivel más bajo desde finales de septiembre. Y si bien se recuperó ayer y hoy, está terminando el año con un aumento inferior al 10%. Bueno, definitivamente estamos en un aumento que es la mitad de la inflación, ¿no? ¿Te preocupa, te parece que esto es perjudicial para la economía argentina, Daniel? Sí me preocupa. Lo que pasa es que la solución pasa por cambiar la política fiscal, a mi juicio, porque el atraso cambiario es consecuencia de una política fiscal que es relativamente blanda, una política monetaria dura. El manual te dice que con eso apreciás. Entonces, si no cambias eso con una devaluación, no arreglas esto. Lo único que haces es agregarle más inflación a la cosa. Entonces, en realidad, la madre de todas las batallas es que baje el déficit fiscal, el gobierno se endeude menos, la vida del Banco Central sea más fácil porque no tiene que comprar tantos dólares emitiéndole BACS. Y ahí empezás a cuadrar el círculo. Para eso el gobierno lo tiene en agenda, lo está haciendo gradualmente, pero parte de un nivel muy alto y eso es lo que está metiendo ruido en el mercado cambiario. A mí me parece nocivo, pero no es fácil salir de esta trampa. Es consecuencia de lo que el gobierno eligió al principio de su mandato. Política fiscal muy lenta y política monetaria muy ambiciosa en las metas de inflación.
Claro, justamente ¿no? En relación a ese punto, parece, ¿no? Por un lado, el gobierno hace un esfuerzo, ¿no? Dentro de lo que uno entiende que son sus posibilidades políticas de ir, ¿no? En un sendero de reducción del déficit fiscal. Pero sí da la sensación de que el Banco Central ha sido excesivamente no ambicioso en sus metas, lo que lo obliga, ¿no? A tener tasas de interés que son muy altas y que terminan atrayendo, ¿no? Capitales que presionan también al dólar a la baja. Sí, claro. El problema es que las metas son las que son. A mí me parecieron, y yo lo dije al principio, que me parecían muy ambiciosas. Nunca entendí muy bien por qué el Banco Central terminó adoptando las metas que había anunciado en su momento el anterior ministro de Hacienda, que era un anuncio, que podrían haber tomado otras cosas. Hay países que cuando hacen metas de inflación hacen anuncios más cortos, no por periodos tan largos, para poder corregir eventualmente. Ahora, estamos metidos en una suerte de impasse, me parece a mí, porque me parece que el Banco Central también ha sobrereaccionado un poco, teniendo en cuenta que tenemos aumentos de tarifas que anunció el propio gobierno, que complican la lucha antiinflacionaria, y teniendo en cuenta que vienen discusiones paritarias. Entonces me parece que trataron de marcar la cancha para que, bueno, tratar de que la cosa no se desbande muy por arriba incluso de los desvíos que todos estimamos que va a tener el año que viene, porque no hay nadie que esté pronosticando 12% de inflación el año que viene, excepto el Banco Central. Por eso, en tu opinión, igual vos hubieras ido con metas menos ambiciosas y tasas de interés más bajas. Yo te diría que lo que hubiera sido un poco más duro en lo fiscal, lo cual te hubiera permitido endeudarte menos, te hubiera permitido menos atraso cambiario, te hubiera permitido ser un poco más laxo en la política monetaria. Pero el problema ahora es que ya estás en el valle, entonces ¿qué haces? ¿Cambias la meta? En general las evidencias que hay de cambiar la meta no son buenas, entonces no es tan fácil. Ahora estamos metidos como en una suerte de Por eso el error fue cuando se plantearon inicialmente las metas, ya no ahora en mantenerlas. Sí, tampoco es tan dramático que no se logre la meta, ¿no? Ahí yo estaba leyendo otro día un paper que revisa un poco la experiencia de los países que usan inflation targeting, y en el 60% de los casos le erran la meta. En los países desarrollados a veces le erran por arriba, a veces le erran por abajo, en los países emergentes normalmente le erran por arriba. Pero es cierto que las diferencias no son tan grandes como por ahí las que hemos tenido, porque tampoco es cierto, como leí por ahí algún colega diciendo que largaron de inflaciones más bajas. No es el caso de todos. Chile cuando largó con inflation target, la inflación estaba en 25, Perú estaba casi en 50. O sea, no es que el Banco Central... Argentina está dentro de los que largan con inflación muy alta, que te complica un poco la vida. Pero por ahí era un sendero menos abrupto, pero el sendero, ¿no? Por ahí era un poquito menos abrupto. Así que bueno, yo creo que bueno, es lo que hay. Y la pregunta es si uno paga consecuencias, y paga consecuencias. Nada es gratis en este mundo en general. Está comenzando en las próximas horas la discusión por la reforma previsional y reforma también tributaria. ¿Cuáles son los cambios que vos sugerirías a los legisladores que tienen la oportunidad de mejorar, de afinar la letra chica de estos proyectos? A ver, en materia previsional la discusión de ahora quedó en el cambio de la fórmula. La fórmula no está bien, entonces la fórmula hay que cambiarla. Después si prima el criterio de todo costo de vida o la mezcla 70-30 que propuso el senador Pichetto, me parece que está dentro de la discusión. Lo que está claro es que la fórmula que hay hoy no es razonable. O sea, es común, primero tiene un error, y segundo, se mezclan distintas formas de indexación. Expliquémoslo a la gente, ¿no? Porque hay como una sensación en el sector de la población de que esto es un ajuste, ¿no? A ver, las jubilaciones no van a bajar, van a seguir estando indexadas por algún índice diferente. La pregunta es, ha habido momentos en que a la gente le hubiera convenido que ajustaran por costo de vida, que es la propuesta del gobierno, un par de años de los últimos, esto está desde el 2008, creo, esta fórmula, ¿no? Y hay otros años donde con la fórmula actual le ganaron a la inflación. Una cosa que va con inflación te protege el poder adquisitivo de la jubilación, que por ahí es lo que uno querría, y es lo que hace la mayoría de los países del mundo. Es lo que pasa es hacer con esta fórmula que se trata. Así que yo creo que la fórmula hay que cambiarla. Después, la reforma previsional más de fondo, hay una comisión que tenía 3 años para expedirse, creo que van por 1 año, así que veremos después qué es lo que plantea esa comisión. Yo creo que las quejas que ha habido en estos días respecto al cambio previsional es una queja más bien mediática de tratar de decir se viene el ajuste y con eso trato de apretar para que no cambien 3 o 4 cosas que le preocupan por ahí a determinados gremios, sin preocuparle tanto, me parece, la situación de los jubilados. Pero bueno, independientemente de esta discusión, la pregunta viene es si Argentina puede pagar una fórmula como la que tiene ahora, ¿no? 50% del gasto está atado a esa fórmula, porque además de la jubilación están las prestaciones sociales. ¿Y con el resto de las modificaciones impositivas
Mira, en la parte tributaria yo tengo algunos comentarios. A ver, el gobierno, lo que pasa es que cuando no tenés plata es complicado. La primera cuestión que uno tiene acá es que si no tenemos control por el lado del gasto, la reforma impositiva tiene que abortar, porque si no significa una pérdida de recaudación increíble. O sea, yo he dicho públicamente que si se cumple con la rebaja del gasto tanto nacional como provincial planteada en relación al PBI, al final del periodo de transición, que es 5 años, terminás con un gasto que es alrededor de 3,5 puntos del PBI más bajo y una presión tributaria 3,5 puntos del PBI más bajo de la que hubieras tenido sin la reforma. Si eso ocurre, es la reforma fiscal más exitosa de los últimos 50 años. Ahora, si no consiguen controlar el gasto y quieren avanzar con la reducción de impuestos, la reforma más imprudente de los últimos 50 años, porque tenemos un déficit fiscal enorme. Entonces va a estar todo muy atado de lo que pase por el lado del gasto. Después, dentro de, como vos bajás tanto la recaudación, y en general está todo bien, o sea, podríamos opinar sobre alguna cosa. A mí, por ejemplo, el gobierno puso énfasis en la inversión, cosa que está bien, y no puso tanto énfasis en el ahorro. Esta es una economía que tiene baja inversión y muchísimo más bajo ahorro del que debería. Y han decidido grabar, le han subido la tasa a los asalariados de mayores recursos, no a los autónomos de mayores recursos. Entonces el argumento este de la equidad sí es equitativo dentro de los asalariados, no es equitativo entre gente de igual nivel de ingreso, un autónomo, de altos ingresos me refiero, ¿no? Y uno asalariado que ahora tiene que pagar un aporte adicional que antes no pagaba porque le sacan el tope de la jubilación. Si el gobierno te dice, ¿sabes qué pasa? Te voy a dar una jubilación más alta. Y la gente mucho no se lo va a creer eso, ¿viste? Teniendo en cuenta que el sistema previsional argentino históricamente no ha sido muy generoso con los contribuyentes que más aportan. ¿Sí te parece lo de diferir en 3 años el impuesto a las gaseosas, que también hizo mucho ruido? Yo te diría que la parte de internos hizo mucho ruido porque obviamente pisa callos y es donde más se queja, es la parte menor de la reforma. A mí yo nunca entendí muy bien por qué le queremos poner un impuesto al azúcar, en particular al azúcar en las gaseosas, porque si el problema es la obesidad, hay otras cosas para agravar además del azúcar, y si el problema es el azúcar, hay muchas cosas que tienen azúcar, no solamente las gaseosas. Y me parece hasta surrealista que estemos discutiendo ponerle un impuesto al contenido de azúcar de las gaseosas y no hayamos grabado al vino, que en la mayoría de los países del mundo le ponen un impuesto extra al vino. Entonces, me parece que lo de impuestos internos se desmadró, quedó ahí un poquito, pero bueno. Siempre pasan estas reformas. Nos queda, Daniel, un minuto. Dale. La economía creció un 3,8% en septiembre interanual, está acumulando una suba del 2,5% lo que va del año. ¿Qué esperás para el 2017? Va a terminar un poquito abajo del 3%, porque se desaceleró ahí en la última medición. Sugiere que va a terminar ahí. A nosotros estábamos sacando ahora el índice de industria, también se desaceleró octubre, a 2 y pico de crecimiento, cuando venía cerca del 5%. Así que hay alguna señal de que hay un cierto enlentecimiento y yo creo que va a terminar 2,8, 2,9 el año. Y el año que viene, como tenés un arrastre positivo, no es tan difícil hacer 3%. Muy bien, bueno, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Nos vamos entonces con el análisis de Daniel Artana sobre el dólar y sobre las importantes reformas que se están comenzando a discutir en estas horas en el Congreso de la Nación y que son fundamentales para el futuro de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.